Hola, profe. Sí, te escucho. Le quería hacer una consulta sobre la bibliografía que en el programa dice el libro de Harach de Sí, Finanzas Públicas, edición 2, la segunda edición. Yo puedo encontrar la tercera edición, no sé si no hay no problema. hay No, problema. no hay problema. Gracias. Les pido a los que están online ahora sí pueden ver el compartir pantalla PowerPoint de fondo azul, las diapositivas, sí. Sí, se ve. Perfecto. Gracias, chicos. Vamos a guardar un poquito, son 19:30, vamos a ir admitiendo a los que están llegando. Ténganme paciencia y empezamos en 5 minutos. Gracias por colaborar. Chicos, por favor, tratemos de bloquear. Les pido para no bloquearlos a todos, porque si no, por ahí si alguien quiere preguntar algo, bloqueen el micrófono, por favor, porque si no va a ser un lío. Si no, me van a obligar a que bloquee a todos. Gracias. Y 35 empezamos, ¿sí?
Bueno, son y 35. Los que ya no llegaron al horario, por respeto a todos que estuvieron presentes en el horario que corresponde, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bueno, ahí sí solucionamos el tema de compartir pantalla. Habíamos quedado para hacer una ubicación en tiempo y espacio de lo que se había anclado en la última clase. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de necesidades públicas? Desarrollamos el concepto de lo que es la necesidad pública a partir de la existencia justamente de esa sensación de carencia que cada uno de los ciudadanos como sujetos pasivos en esa relación jurídica que mantenemos con el sujeto de derecho público denominado Estado en cualquiera de sus tres formas, nacional, provincial y municipal, hacía de que era el Estado el único proveedor como sujeto de derecho público en esa relación de satisfacer las necesidades públicas. Y a partir de una carencia o una insatisfacción, decíamos o nos preguntábamos a priori de que es el dirigente estatal, es el gobierno en representación del Estado quien percibe, ¿sí?, la demanda de los sujetos pasivos. A partir de esa insatisfacción o carencia, reitero, que es nada más y nada menos que una percepción que tenemos nosotros y que también percibe el sujeto de derecho público, la solución es para poder satisfacerlas, para poder cubrirlas, desarrollar o aplicar lo que denominábamos herramientas de política, o políticas como herramientas. O sea, hablábamos de políticas como herramienta, la tributaria, la arancelaria, la presupuestaria, la social, la política de salud, la política de educación en sus tres niveles, etc. Ubicándonos en lo que entonces era, o desarrollamos en la parte inicial, como necesidades públicas, anclamos o dimos como última parte, digamos, de la clase el concepto de necesidades públicas. Y decimos que las necesidades públicas, como recordatorio, no es otra cosa que las que percibe el Estado como sujeto de derecho público, justifica el mantenimiento de éste y su existencia, justificando justamente su finalidad, y las asume el Estado como tal, como propias. Pero no por ser públicas, sino porque justamente, como bien decíamos en la introducción, no existe otro proveedor, no existe otro prestador. El único que lo puede cumplir y satisfacer en potencial, porque no necesariamente nosotros como ciudadanos muchas veces nos sentimos satisfechos con lo que nos presta el Estado, sea porque la prestación tiene defectos, sea porque es precaria, sea porque es incompleta, sea porque no se da, en cualquiera de sus formas, la idea, digamos, es como siempre dicen los abogados, el deber ser, la premisa es que el Estado la satisfaga, que cada uno de nosotros como ciudadanos sintamos por parte de ese proveedor que es exclusivo, no hay otro, nos pueda cubrir la carencia, nos pueda cubrir la insatisfacción. Dicho esto entonces, y ubicándonos en lo que habíamos dejado en la última clase, empezamos con lo del día de la fecha. Ahora bien, ¿utiliza herramientas el Estado? Sí. Si utiliza herramientas, ¿de qué manera las va a satisfacer? ¿De qué manera va a cubrir esa insatisfacción, esa carencia? ¿Cuál es la forma? Va a tener que producir bienes y servicios. Y habíamos hablado de que no son cualquier tipo de bienes y servicios. Esos bienes y servicios son los denominados bienes y servicios públicos. Y ahí retrotraemos a la clase inicial lo que habíamos desarrollado cuando, hablando de ese sujeto de derecho público, Estado en sus tres formas, decíamos que el Estado está en movimiento. El Estado lo que desarrolla es una actividad financiera y económica. Y eso importa acción, eso importa movimiento, en todo momento. Ese ser, digamos, esa persona jurídica, no suprema, sino coexistente entre todos nosotros, desde que tomamos el colectivo, tomamos la autopista, vamos por la avenida, utilizamos la bicisenda, vamos a la facultad a rendir, ahora en este vínculo que tenemos, que si bien es
como privado, digamos, porque yo recibo un sueldo, representación del Estado, ¿para qué? Para satisfacer la carencia o la satisfacción que ustedes tienen de ¿qué? De poder aprender, poder capacitarse y tener un título final al término de la carrera. Yo no estoy aquí gratis, yo no soy Teresa de Calcuta, ¿se entiende? Y ustedes tienen una carencia, ustedes son alumnos, están inscritos en la facultad, y el Estado, en representación de la UNAM, me ha contratado, me ha designado a mí como docente para darles el contenido de la materia. Yo soy el titular, pongo la cara, ustedes ponen la carita, me escuchan, me aguantan, por ahí les caigo bien o no, no importa, eso es otra cuestión. Ustedes se sientan ahí y hay más de 100 personas escuchándome. ¿Sí? Entonces, esa necesidad o esa carencia que es la educación pública es un servicio intangible. Entonces, ¿qué hace el Estado? Hace una acción, hace un movimiento, hace una actividad financiera, me paga a mí para poder prestarles el servicio de educación que ustedes precisan. ¿Y de qué manera el Estado puede desarrollar, digamos, esa acción de poder cubrir la carencia? En la expresión sublime de producir o hacer producir. Es decir, si la consigna es cubrir la carencia, si la consigna es cubrir la insatisfacción, el Estado tiene dos alternativas, no hay otra. O produce bienes y servicios o los hace producir. Es decir, contrata a un tercero. Entonces, la premisa, cuando hablo de premisa me refiero al objetivo de máxima. El objetivo es como cuando ustedes iniciaron la carrera. ¿Cuál es el objetivo de máxima de haberse inscrito en la carrera? Terminar la carrera y conseguir el título. Sin lugar a dudas. Bueno, la premisa para el Estado en esa actividad financiera que importa movimiento y que en su afán de cubrir la carencia lo va a desarrollar es justamente ¿cuál? Satisfacer la necesidad pública. Hacer como premisa de que esa carencia desaparezca. Y decía, la expresión es producir directamente o hacer producir. Entonces, si tengo que producir como Estado o puedo hacer producir la generación de esos bienes y servicios públicos, tengo tres modalidades. Recuerden siempre que el Estado es una persona jurídica y en ese afán de cumplir con la premisa va a tener como punto 1, ¿qué puede hacer el Estado? Lo típico, sujeto de derecho público como cualquier persona jurídica o como ustedes, como personas humanas, ¿qué hacen cuando tienen una carencia? ¿Qué sé yo? Tienen que comprar en el supermercado, la compra de la semana. No cocinan, bueno, listo, contratan un servicio de vianda. ¿Tienen la carencia del hambre? Sí. Entonces, ¿qué hacen? Van y tratan de cubrir esa carencia. Al Estado le pasa lo mismo. Primera situación que se puede dar. En el afán, premisa de cumplir con la satisfacción de la necesidad pública, adquiere esos bienes y servicios y los presta directamente. Es decir, lo que hace es ver qué es lo que le sirve del mercado y los presta directamente. Eso hace de que el Estado deje de ser titular como proveedor exclusivo de esos bienes y servicios públicos que nosotros como ciudadanos se lo demandamos. No. El Estado sigue siendo el único prestador. El Estado sigue siendo el único proveedor. Ahora bien, puede ser que el Estado en su evaluación, y utilizando las políticas de evaluación del caso, diga, bueno, me sale muy caro adquirir bienes y servicios. O va a haber una parte de esos bienes y servicios públicos que voy a contratar no en el mercado local, no los voy a comprar, no los voy a adquirir en el mercado local, en el mercado privado, en la economía privada, sino que, como cuento con empresas del Estado, voy a producirlos yo directamente. Es decir, el Estado como sujeto de derecho público se organiza como una empresa del Estado o como una empresa de economía mixta, ¿y qué hace? Produce directamente esos bienes y servicios públicos. Dos situaciones extremas. Recordatorio, o lo adquiere directamente o lo produce. Y tercera alternativa, el Estado dice, no, yo sigo siendo el único prestador, pero en realidad me sale tremendamente caro, el costo es muy alto de producir directamente a través de una empresa del Estado o a través de una sociedad de economía mixta.
me sale muy caro comprar todo o una parte de esos bienes y servicios en el mercado privado. Y dice, bueno, listo, perfecto. No voy a hacer ni uno ni dos. Hago tres. ¿Y cuál es la alternativa 3 que importa la generación de esa actividad financiera en la premisa de satisfacer la necesidad pública? Hacer una concesión a un tercero. ¿De qué? De la explotación de bienes y servicios públicos. Y esto es muy importante. Esto es lo que generalmente sucede y lo que ustedes por ahí sin darse cuenta lo utilizan o lo perciben. Tiene que ver concretamente con los denominados contratos de concesión de explotación. ¿Qué son los contratos de concesión? Valga la redundancia, es un acuerdo entre el titular del servicio público, por ejemplo el transporte, y una empresa privada, o un conjunto de empresas privadas que se unen como una unidad transitoria de empresas, como una UTE. ¿Y qué es lo que hace? Vamos a admitir gente que no llega a horario, aguarden un minuto. Sepan aguantarme un minuto. Ahí estamos. Perdón para los que están presentes, pero bueno, habían 10 personas en cola. Vuelvo. La tercera alternativa. Hace un contrato de concesión, digo, celebra un contrato, el Estado como sujeto de derecho público, sigue siendo el titular del bien o del servicio público que pretende satisfacer, con una empresa o con un grupo de empresas para un determinado objetivo. Esto generalmente trasunta ¿en qué? En una obra pública. Es lo que siempre doy como ejemplo, lo que serían las terminales de ómnibus en la ciudad de Posadas, en el interior de la provincia, todo lo que tiene que ver con el sistema de autopistas, todo lo que tiene que ver con la obra pública referida a la construcción de puentes, carreteras, avenidas y demás. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Dice, bueno, yo no quiero ni uno ni dos. Firmo un contrato, generalmente a muchos años, generalmente son muy largos, por lo menos 20 o 25 años, en el cual llega a un acuerdo con una empresa privada o un grupo de empresas privadas. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, haga una obra pública. Ejecute, por ejemplo, un plan de autopistas en la provincia de Misiones. Un plan para construir, como fue el caso en la Municipalidad de Posadas, la construcción de la terminal de ómnibus provincial. Y lo que ustedes todos los días usan, por ejemplo, con el servicio de transferencia, creo que se dice así, en Buenos Aires es el Metrobús, pero acá es más o menos como un Metrobús que no alcanza a hacerlo, digamos, la concentración que tiene el servicio urbano de pasajeros que se presta en lo que al principio fue la primera, digamos, en el campus, que seguramente ustedes lo habrán usado mientras podíamos ir a la facultad con la presencialidad, y luego en la que se inauguró hace no mucho tiempo, en segundo término, la de la Avenida 40 y Santa Catalina. Entonces, el Estado ahí, ¿qué hizo? Un contrato de concesión. Dijo, bueno, yo no me quiero hacer cargo de la construcción de la terminal. Concedo a una empresa o a un grupo de empresas. ¿Y esas empresas qué se comprometen a hacer? A hacer la obra pública. ¿En función a qué? A un plano, a un plan de trabajo, a una planificación, a planos aprobados con determinadas dimensiones y demás, que se van a ejecutar y se tienen que inaugurar en un determinado tiempo. Y a cambio, ¿qué le dice el Estado en ese contrato de concesión? Yo a cambio te voy a pagar no con dinero, te voy a pagar de otra manera, te voy a pagar a través del tiempo con un canon. El canon no es otra cosa que el precio del contrato. Ese precio del contrato tiene que ver con la explotación que hará el titular de la obra, empresa privada o UTE, que dice, bueno, una vez concluida la misma, todos los ómnibus que entren desde el interior de la provincia de Misiones por el transporte público provincial o interprovincial, es decir, extrajurisdiccional de Misiones,
van a pagar lo que se denomina técnicamente un toque de andén. Cada vez que entra un colectivo desde el interior o desde fuera de la provincia de Misiones, se paga por parte de los titulares de las unidades de transporte un canon. Es como un derecho de admisión. ¿Para usar qué cosa? Para usar el espacio que tiene que ver con la terminal de ómnibus. Y eso es, a su vez, digamos, lo principal. Pero con eso no solamente va a alcanzar para cubrir el costo de la contraprestación que espera el que hizo la obra. A eso se suma toda la infraestructura interna, ustedes saben, han utilizado más de una vez la terminal de ómnibus local de Posadas, o si son del interior cuando van a sus casas en su momento, o cuando van a Buenos Aires cuando se bajan del colectivo en Retiro, o cuando van por avión desde la terminal de aviones de Posadas a Buenos Aires y llegan a Ezeiza o llegan a Newbery. Toda esa infraestructura fue hecha por concesión. Dentro de la misma que hay una cantidad de servicios adicionales. Básicamente es la locación de cada una de las unidades inmobiliarias, digamos, los espacios físicos donde funcionan los negocios. Eso tiene como en un shopping un contrato de alquiler que se contrata ¿con quién? Con el que ejecutó, con la empresa privada o la UTE que construyó la obra pública. O sea, hay un conglomerado de ingresos que va a percibir ¿quién? El que ejecutó la obra. Todo eso importa ¿qué? Que el Estado diga, bueno, por 20 años o 25 años, a condición de que cada 3 años hagamos una inspección de las instalaciones para ver si realmente se cumple con el objetivo inicial de la obra terminada y se hacen las cuestiones de mantenimiento, yo te voy a permitir explotar por toda la vía de ingresos que significa esa obra pública terminada, el precio que usted como empresa o empresario pagó para ejecutar la obra. Cumplido el plazo del contrato de concesión, esa obra pública, que es del Estado, porque el titular es el proveedor, sujeto de derecho público en este caso, el municipio, la provincia o la nación según el caso, en cualquiera de sus 3 formas, recordatorio, sujeto de derecho público es el Estado, ¿qué hace? Cumplido el plazo del contrato, dice, bueno, a partir de ahora se extiende o se prorroga el contrato de concesión, o de lo contrario, dice, bueno, cumplido el contrato, lo cerramos, la obra pública terminada pasa a ser mía, el Estado detenta el dominio o la titularidad de la obra pública terminada y dice, bueno, lo exploto yo, lo cual generalmente no se hace, o dice, bueno, le extiendo por 10 años más la explotación a la misma empresa que hizo la obra. O de lo contrario dice, bueno, no fue bueno el contrato que hice. Y llama a licitación para conceder la explotación a un tercero, a otra UTE o a otra empresa privada del mercado. Ahora, la pregunta es, ¿qué consigue el Estado con esto? El Estado con esto tiene, digamos, como un comodín. Se asegura seguir siendo el titular de algo que es muy caro de construir, fomenta a través de la concesión de la explotación que el dinero que debería ingresar a las arcas del Estado, las ingrese directamente la empresa que la construyó. Y al término del mismo, ¿qué pasa? Él, como sigue siendo titular del servicio, se queda como titular también, como titular dominial o como dueño, ¿sí? Titular dominial es el ejercicio de la unidad, de la condición de dueño. Detenta el título de dueño cuando termina el contrato. Y o sigue con el mismo, o abre una licitación y se la concede a un tercero. Entonces, ¿qué hizo? No gastó, digamos, de sus propios recursos. Se las concedió a un tercero, es un contrato de obra pública que se hace por licitación privada o pública según el monto de la misma. Generalmente son licitaciones que tienen el carácter de licitación pública, es decir, se llama oferentes del mercado, se hace un análisis técnico, económico, financiero y de capacidad de ejecución de la empresa que la va a ejecutar, porque no va a ser cualquiera, no voy a presentarme yo siendo contador para ejecutar una obra pública que puede ser lo que les acabo de decir. Lo mismo pasa con el tema de las autopistas. ¿Ven? Las autopistas también, cuando nosotros
Vamos al interior, pasamos por Santa Ana, o pasamos por Puesto Esperanza, o de lo contrario vamos a Buenos Aires por la Ruta 14, ¿qué hacemos? Vamos pagando peajes. Es igual la situación del punto 3. Son contratos de concesión hechos por el Estado Nacional a un tercero. Esa UTE, ¿qué hizo? Hizo la doble vía, todavía falta un montón, digamos, de la 14, pero próximamente llegará hasta la ciudad de Posadas. Está la autovía, en parte, acá en el interior de la provincia de Misiones, y debería llegar hasta Iguazú dentro de varios años, pero no importa, pero por eso la contraprestación del que la ejecuta y posteriormente la que la explota a través del cobro del peaje, ¿qué es? La UTE o la empresa que actúa como concesionario. El concedente es el titular, el Estado, y el concesionario es quien hace la obra. Sabemos ya entonces la manera o las modalidades en que el Estado, en esa actividad financiera y en su afán de la premisa de satisfacer las necesidades públicas, puede actuar. No hay otra, chicos. Es decir, yo lo que siempre les digo para los que están recursando, van a decir, bueno, está diciendo siempre lo mismo, pero bueno, esto se renueva y hay muchos compañeros que por primera vez están cursando la materia. El Estado como sujeto de derecho público, ese elefante blanco que parece que está en todos lados y que por ahí se porta mal y no nos presta los bienes y servicios de manera adecuada para satisfacer nuestras necesidades a partir de la carencia como ciudadanos, ese sujeto tiene debería tener el mismo razonamiento de nuestra economía familiar. Ese sujeto de derecho es lo mismo que ustedes. Si ustedes trabajan o no, es como su familia. Si ustedes ya viven solos o tienen su propia familia, tienen recursos y tienen gastos. Al Estado le pasa lo mismo. El Estado tiene que asegurarse recursos para poder gastar. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que les pasa a ustedes en su economía familiar. Va a haber veces que no van a poder alcanzar a llegar a fin de mes, como nos pasa a todos, porque nos excedimos, porque la situación económica está mal, por la inflación, etcétera, etcétera. Bueno, al Estado le pasa lo mismo. Generalmente, como tal, por una mala administración del gobierno de turno, no le alcanza la plata. No le alcanza la plata porque gasta más de lo que puede recaudar. Y de eso se trata un poco las finanzas públicas, que ustedes puedan entender mínimamente el manejo. Ahora bien, esto nos lleva a una segunda cuestión. Profe, Sí. disculpe la interrupción. Hay compañeros que quieren ingresar, profe. Y son las 19:58. Vamos a guardar, yo por respeto a ustedes, si ustedes me lo permiten, pero hay que respetar el horario de ingresos. Los voy a admitir como última vez. Gracias, querida, gracias. A usted, profe, gracias. No, por favor. Aguardamos que entren los chicos. Silencio a todos y seguimos. Estimados, los que recién entraron, les admití porque los compañeros de ustedes me avisaron. O sea, el horario de inicio de la clase es 19:30. Hay compañeros que han estado 5 minutos antes y la espera que yo siempre voy a hacer es hasta 19:35. El que no entra para 19:35, chicos, lo lamento. Pero no puedo estar interrumpiendo mi clase. Agradezco a los compañeros que son solidarios, pero son las 19:59. Ya hice 3 ingresos, así que bueno. Me cuesta mucho poder seguir con la clase porque son demasiados elementos que tengo que tener en cuenta, ¿se entiende? Entonces, les pido por favor a los últimos que dejé ingresar que entren con tiempo, que sean respetuosos también de sus compañeros, primero del disertante y después de los compañeros que a las 19:25 están. Yo los voy a esperar siempre hasta las 19:35. El que no está a 19:35, lo lamento. Bueno, no... Seguimos. Esto nos lleva a, si ya tenemos un conocimiento de cómo el Estado produce esos bienes y servicios públicos, nos lleva o nos obliga, digamos, para tener un mejor manejo de la cuestión, a clasificar esos bienes y servicios públicos en 2 grandes grupos, divisibles e indivisibles.
¿Cuáles son los servicios públicos divisibles? ¿Por qué se denominan como tal? Son todos aquellos que satisfacen una necesidad pública, que es igual para todos, y una necesidad individual en forma concurrente, es decir, en forma conjunta. Pero las hace divisibles, es decir, ¿cuál es la idea para los que primera vez cursan? La necesidad pública parte de una carencia. ¿De quiénes? De nosotros como ciudadanos. ¿Que la percibe quién? El Estado, que es el único prestador. Ahora bien, todas las necesidades públicas son indivisibles, salvo que se conviertan en divisibles. Es decir, la premisa o la consigna que tienen que tener en claro es que todos los bienes y servicios públicos son indivisibles, a excepción de que suceda una determinada cuestión que hace que se transformen en divisibles. ¿Y cuándo son divisibles? Cuando justamente en forma concurrente una necesidad pública que la percibimos todas es satisfecha en forma conjunta o concurrente con una necesidad individual. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hay una parte de la comunidad que está dispuesta a pagar un precio, es decir, un valor de mercado para aquello que es público y que demandamos todo por ser ineficiente, por no alcanzar a completar la satisfacción que a partir de la carencia cada uno de nosotros la exigimos como tal a ese único prestador, estamos dispuestos a pagarlo. Ahora bien, ¿esto qué significa? De que todo el mundo está dispuesto a pagar un precio, y no todo el mundo. Es decir, por ejemplo, vamos a una situación simple. Las cuestiones que tienen que ver con la seguridad pública, ¿sí? La situación de que cada uno de nosotros, hoy por hoy no importa el género, no importa si se es mujer o si se es varón, todos estamos expuestos a la inseguridad. Salimos de nuestras casas, tranquilamente nos pueden robar, tranquilamente, pueden entrar a nuestros hogares a robarnos, tranquilamente pueden ser violentos en la calle, tranquilamente puede suceder tantas cosas. Así estamos hoy en nuestro país. Esto no era así. Yo recuerdo que yo soy producto de la universidad pública. Toda mi vida, cuando estuve en la universidad, viajé en el transporte público y tenía clases de lunes a viernes de 15 a 23 horas salida de la facultad. Y cuando perdía el colectivo de tal horario, tenía que esperar una hora y bueno, estaba en la calle, solo muchas veces, y no me pasaba nada. ¿Sí? Uno tenía que ser cuidadoso, pero uno no estaba asustado como ahora, que ustedes de pronto van al campus, salen de sus casas, quieren volver antes de la noche, porque bueno, depende del barrio en donde están. Todo eso que tiene que ver con la seguridad, que se la tiene que prestar el Estado como único prestador a través de las fuerzas de seguridad. ¿Qué pasa? No, en este momento, la realidad hace de que, por ejemplo, si bien nosotros sabemos que está la policía, y que si a nosotros nos roban o somos sometidos a un delito X, la policía va a intervenir y también la justicia, ¿quién lo presta? El Estado, provincial, en este caso. ¿Qué hacemos nosotros? Como no estamos satisfechos o contestes con la satisfacción que debería cumplir y, digamos, cubrir esa carencia, ¿qué hacemos? Contratamos un servicio de seguridad. Un servicio de seguridad privada. Por ejemplo, pagamos el monitoreo de la manera en que sea de una empresa de seguridad. ¿Esa empresa de seguridad es el Estado? No. Es otro prestador. Y ese prestador lo que viene a hacer, por una decisión nuestra, que sabemos que está la policía, que no es buena, que no llega a tiempo, que no pasa por mi barrio, que etcétera, etcétera, etcétera. Acuerdo con mis vecinos, si viven en un barrio alejado de la ciudad, ustedes lo manejan, porque es la realidad de todos los ciudadanos en Posadas, un servicio de seguridad privado, un responsable por manzana, o de lo contrario, directamente un servicio de seguridad privada con alarma en mi casa. Cuando no estoy, cosa de que los dueños de lo ajeno no
violenten mi propiedad. Entonces, cuando hay un grupo de esos ciudadanos que está dispuesto a pagar un precio, generalmente por la incapacidad del Estado de cubrir con la carencia, y aclaro, no todos, ese servicio público, que es el de la seguridad, del cual es o detenta como tal único prestador o titular el Estado, lo contratamos a una empresa privada, ese servicio de seguridad indivisible se convierte en divisible. Así exista un ciudadano o un sujeto pasivo de esa relación jurídica, ¿se acuerda de la cual hablábamos en la clase anterior? Que esté dispuesto a pagar un precio, sin negarse a percibir, digamos, a recibir, perdón, el servicio de seguridad que le presta el Estado a través de la policía, lo contrata. Entonces ahí automáticamente el servicio se convierte, ese bien y servicio público se convierte ¿en qué? En divisible. Esa es la condicionalidad para que aparezca como excepción de lo indivisible, lo divisible. Y es por eso que digo que son los que satisfacen en forma concurrente, conjunta o concomitante necesidades públicas, las que tenemos todos los ciudadanos. Y a su vez necesidades individuales. ¿Por qué? Porque hay una parte de la comunidad o de la demanda que está dispuesto a pagar un precio. ¿Eso significa que anula el servicio, reitero, de seguridad que el Estado como único prestador lo tiene que cumplir? No. La policía va a seguir prestando el servicio de seguridad. Lo que pasa es que es insuficiente para una parte de la comunidad que está dispuesta a pagar un precio. Ahora bien, eso conlleva una advertencia. No tenemos que confundir que el hecho de que existan bienes y servicios públicos divisibles, que el Estado actúe de manera discrecional. Es decir, el que paga, el que está dispuesto a pagar ese precio, los convierte en demandantes, porque se pretende un mejor servicio, porque no hay conformidad en la calidad del servicio que se está recibiendo, porque la cantidad quizás es insuficiente, o porque quizás la forma, el modo en el que se presta el servicio por parte del Estado a través de la policía, como el ejemplo que he citado, es insuficiente. Por eso, no hay que confundir que si el Estado tiene como premisa satisfacer una necesidad pública que es común a todos, no actúa discrecionalmente a favor de un individuo. Es decir, la habilitación de que alguien esté dispuesto a pagar un precio no lo transforma en esta afirmación. ¿Por qué? Porque queda claro lo que dije recién. El que paga, el que está dispuesto a poner su manito en el bolsillo o en la billetera, es porque está insatisfecho. Es porque no alcanza a estar completo en la forma que sea, por el modo, por la cantidad o por la calidad, que ese servicio, el cual es, reitero, el único prestador del Estado, resulta ineficiente. Ejemplos que podemos dar de lo que al inicio inclusive dije sería seguridad privada, educación privada, obra social privada. La educación privada, lo voy a citar como ejemplo. Ustedes tranquilamente pueden tener el título habilitante de lo que pretenden al final de la carrera en la universidad pública, sean futuros egresados de TUAC, o futuros egresados como contadores, o licenciados en economía, o en administración, o la carrera que fuere de la universidad pública, ustedes pueden recibir este mismo servicio con otro alcance, con un grupo de docentes más o menos buenos en la parte privada. Pero van a tener que pagarlo. Entonces, cuando ustedes están insatisfechos por lo que el Estado, a través de la UNAM, les presta en educación universitaria, van a ir a una universidad privada. Pero van a tener que pagar un precio. Y el pagar un precio los convierte a la educación pública, que es indivisible, ¿en qué? En un servicio público divisible.
Ahora bien, la realidad, ahora, por ejemplo, como hablábamos con las autoridades el año pasado, lo que se venía era lo siguiente. Seguimos con la virtualidad por una cuestión, digamos, de comodidad para ustedes, para nosotros, en realidad para mí y para el contador Cassim. Yo como titular soy fanático o soy fan de las clases presenciales. No hay nada mejor que la clase presencial. Hay alumnos que son recursantes que saben la dinámica que se genera en la presencialidad es otra cosa. El desarrollar todo esto en la pizarra es otra cosa. ¿Sí? Pero bueno, la realidad nos obliga a tener que desarrollarlo en forma virtual en estos momentos. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A que, por ejemplo, en el supuesto de la salud pública, todos sabemos que contamos con un servicio de salud pública al que podemos acceder todos. Ahora bien, de ese todo de los demandantes de la salud pública, no es para todos gratis. Es decir, la salud pública tiene un entramado muy particular. Por ejemplo, no todo el mundo tiene un trabajo en blanco. En estos momentos, ¿qué les voy a decir? La realidad de nuestro país, complicada como está, el 50% de inflación interanual de lo que va de agosto de este año al año pasado, la inflación del 2,5% en lo que fue agosto, todo lo que ustedes manejan, chicos, que no les voy a traer a colación, pero de alguna manera con la materia tiene que ver con la realidad, hace de que, en su mayoría, cuando el Estado tiene como obligación prestar la salud pública como un servicio público indivisible, esa salud pública está disponible para todos por igual. Pero ¿qué pasa? Si la gente no tiene un empleo en blanco, no tiene obra social. Al trabajar en negro no hay una cobertura social en cuanto a la salud, por una obra social, en cuanto al aporte jubilatorio para una posible jubilación en época del retiro de esa persona, y la realidad es que la mayoría de la gente que está en negro cae ¿en dónde? En la salud pública del hospital público. Ahora bien, eso significa de que yo, como parte de cualquiera de los ciudadanos y teniendo una obra social, no puedo atenderme en el hospital público. No, puedo atenderme en el hospital público. En el caso nuestro, que lo conocemos todos, el Parque de la Salud es realmente un emporio de prestaciones que tienen que ver con la salud en lo más sofisticado de tecnología y de las cuestiones básicas que tienen que ver con el nacimiento de un bebé, la previa de la parturienta, pasando por la salud hasta en lo máximo de tecnología a través de la robótica, y todo lo que tenga que ver con los servicios complementarios de salud, es público. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una obra social obligatoria, cualquiera de ustedes es empleado público o tiene una obra social privada de un gremio X, ustedes pueden atenderse en el hospital público. Pero ¿qué pasa? El hospital público se los presta, les dice como primera condición ¿qué cosa? ¿Tiene obra social? Sí. Entonces automáticamente esa prestación se la cobra después ¿a quién? A su obra social. Pero aquel que no la tiene, por la situación real que estamos pasando todos, ¿qué hace? ¿El Estado se va a negar a prestársela? No. Ahí justamente aparece ¿qué cosa? El concepto de salud pública como servicio público indivisible. Entonces, cuando doy como ejemplo en la clasificación de bienes y servicios públicos dentro de los divisibles la obra social privada, ojo, me estoy refiriendo a una obra social privada, no a la obra social obligatoria. ¿Cuáles son las obras sociales obligatorias? Las que ustedes como empleados públicos no tienen opción más que atenderse por el IPS. ¿Por qué? Porque les hacen los descuentos compulsivos a través de su recibo de sueldo en el vínculo que tienen como empleados públicos con la provincia o con el municipio o con la repartición pública en la que estén. Eso es una obra social no privada, obligatoria. Ahora, cuando yo digo obra social
privada me estoy refiriendo a cualquiera de ustedes que, teniendo una obra social obligatoria, empleado público, o tienen la de camioneros, o tienen la de comercio, o SECAC, o lo que fuere, que son obligatorias, dicen no, no estoy satisfecho. No estoy satisfecho con las prestaciones que me hacen. Como yo no puedo optar, como yo no me puedo ir del IPS, como yo no me puedo ir de OSECAC, como yo no me puedo ir de la de camioneros, tengo un dinerito que me sobra y digo, bueno, por tranquilidad de mi grupo familiar, o para mí, o para mis padres, contrato una obra social privada. ¿Qué es una obra social privada? La que habilita a que ese servicio público indivisible, que es salud pública, por existir un ciudadano que esté dispuesto a pagar un precio, hace de que me vaya a OSDE, me vaya a Medife, me vaya a Swiss Medical, me vaya a Sancor Salud, etc. Esas son las obras sociales privadas que como servicio público se convierte en divisible. ¿Por qué? Porque para poder acceder tengo que pagar un precio, no lo que técnicamente se denomina obra social obligatoria vía el empleado público en la relación que tiene a través del IPS, o la que tienen, por ejemplo, cualquiera de ustedes con algún gremio o algún sindicato, OSECAC, camioneros y demás. Esto nos obliga a arribar a algunas conclusiones. La primera, puede suceder en el caso de un conflicto que tengan cualquiera de ustedes con otra persona humana, que la necesidad pública que demandamos todos coincida con la necesidad individual. Por ejemplo, típico caso de la Administración de Justicia. La Administración de Justicia es un servicio público indivisible. Es decir, el Poder Judicial, la tercera pata de esa organización consagrada por la Constitución Nacional, hace de que el Poder Judicial, a través de la justicia, sea el tercero en cuestión ante un conflicto que deba resolver a través de los antecedentes de una causa judicial en la que se habilita un expediente. ¿Qué cosa? Un conflicto, un problema de índole económico, financiero, penal, familiar, de menores, de abusos, todo lo que ustedes saben de la justicia. Entonces, cuando hay coincidencia entre la necesidad pública que todos demandamos, es decir, todos demandamos justicia cuando tenemos un conflicto, pero ¿cuándo vamos a la justicia? Cuando tengo una necesidad individual. Entonces, vamos a ver que existe una coincidencia entre la necesidad pública que tenemos todos y la necesidad individual, que es la que activa a que recurramos a la Administración de Justicia. ¿Para qué? Para que el juez resuelva la cuestión conflictiva, analice la demanda, analice la contrademanda, haga a partir de la evaluación jurídica de las pruebas presentadas y dé a conocer una sentencia o una resolución judicial. En ese caso, la necesidad pública coincide con la individual. Se activa la individual cuando tenga una necesidad ante el conflicto de recurrir a la justicia que es para todos. Otro caso, la educación o la instrucción pública obligatoria. La primaria es obligatoria y la secundaria es obligatoria. En mi época, yo soy más grande que ustedes, era creo que obligatoria hasta tercer año. Ahora en los dos niveles es obligatoria. Entonces, cuando la necesidad pública de la primaria que demandan los papás por sus niños y de los adolescentes en la secundaria, que la sentimos todos, pero hay una necesidad individual que coincide en la que, en vez de mandar a mi hijo o al menor que está bajo mi custodia a una escuela pública, estoy dispuesto a pagar un precio y en vez de mandarle quizás a la escuela de mi barrio, mando a mi hijo a el Colegio Santa María, Roque González, que son colegios que cobran un precio, pero que ese precio no alcanza a cubrir
el sueldo de los docentes, o de la grilla o del plantel docente, sino que es simplemente un dinero que sirve para cubrir los gastos de funcionamiento del colegio. ¿Por qué? Porque en nuestra provincia existe un régimen en el que esos colegios son privados, pero de gestión pública. Vale decir, hay un servicio, que es el SPEM, es un organismo público, que administra la planta docente, y la provincia, es decir, cada uno de nosotros como ciudadanos, cuando pagamos los impuestos provinciales, cubrimos el costo que significa el plantel docente de esos colegios que son privados, pero de gestión pública. No es lo mismo el Colegio Santa María que un colegio plenamente privado, en el que obviamente ahí sí la educación es privada. ¿Por qué? Porque el plantel docente no está financiado por el Estado. La paga a través de la cuota cada uno de los padres. Generalmente se organizan a través de cooperativas y demás. Pero la idea es que, como primera conclusión, muchas veces en esos dos ejemplos, la necesidad pública y la necesidad individual coinciden. Ejemplo, la justicia; ejemplo, la educación obligatoria en sus dos fases, la primaria y la secundaria. Y una segunda conclusión, a la que denomino 1A o 2B, puede suceder algo muy particular. El Estado puede obligarnos a nosotros, como único prestador de esos servicios públicos, a que nosotros paguemos por ellos. Y la pregunta es, si el Estado me puede obligar, es decir, si la respuesta fuera sí, ¿eso lo convierte en un servicio público divisible? Es decir, el Estado sigue conservando lo que en la época medieval se conocía como poder de imperio, y lo que ahora se conoce como una relación jurídica, ¿sí? Cuando vimos en la primera clase el sujeto activo y el sujeto pasivo, decíamos que en la época medieval el señor feudal, el emperador, el que fuera, era el dueño de las tierras, y todos se sometían al dueño de la tierra. Después eso cambió a partir de la Revolución Francesa y se creó una relación jurídica. Entonces, la pregunta es, ¿el Estado puede obligarnos, siendo él el prestador, el único prestador o proveedor, a que debamos pagar por el servicio público, y eso lo convierte en un servicio público divisible? Sí, nos puede obligar a contratar, pero eso, pero no porque tenga que pagar un precio, sino porque el Estado lo impone como tal. Es decir, la pregunta sería, ¿el Estado puede obligarnos a usar un servicio público? Sí. Ahora bien, si por poder recibirlo tengo que pagar un precio, ¿eso lo convierte en un servicio público divisible? Sí, pero no porque tenga que pagar un precio, sino porque el Estado me lo impone como tal. Y nos queda la otra parte, cara y contra cara. Siempre es así esta materia. Decíamos, todos los bienes y servicios públicos, por premisa general, en principio son indivisibles, y se convierten en divisibles con la condicionalidad de que haya alguien que esté dispuesto a pagar un precio. Ahora bien, vamos a la otra parte. ¿Cuáles serían los indivisibles? Son los que, y por eso di al revés, son todos aquellos bienes y servicios que no admiten una demanda individual. Es decir, no hay nadie que esté dispuesto a pagar un precio para tener un servicio mejor, ya sea porque la cantidad, la calidad o la modalidad no alcanza a cubrir la carencia que demanda el ciudadano como tal. Por lo tanto, para el caso de los servicios públicos indivisibles, si no hay nadie que esté dispuesto a pagarlo, ¿qué representan los indivisibles para el sujeto de derecho público Estado en sus tres formas? Nación, provincia y municipio. Es la justificación de su existencia. ¿Por qué?
Esto es lo que me consagra de que efectivamente el sujeto de derecho público Estado es el único prestador. Por eso digo que todos los bienes y servicios públicos son indivisibles como condición y se convierten en divisibles cuando se dé la excepción de la condicionalidad de la existencia de alguien que esté dispuesto a pagar un precio. Por tal, la conclusión es que son indivisibles porque no hay demanda individual que así lo justifique. Eso lo convierte al Estado como único prestador. Y fundamental, cuando decía en los divisibles, para el caso de los indivisibles, no hay concurrencia de la necesidad pública que percibimos todos como ciudadanos con un individual. ¿Por qué? Porque no hay nadie que esté dispuesto a pagar un precio. Por tanto, no hay concurrencia o concomitancia o coincidencia entre la necesidad pública de todos los que demandamos por igual y aquel que la convertiría en divisible, porque en la necesidad individual no hay nadie que esté dispuesto a pagar un precio. Por tanto, no se puede separar, dividir. No puedo separar la necesidad pública de la necesidad, de la necesidad individual. ¿Por qué? Porque es el Estado quien está obligado, por ser el único prestador, a cumplirlo. Bien, vamos a hacer un resumen de todo esto porque hemos dado mucho hasta el momento, entre lo que vimos en la primera clase y lo de hoy. ¿Qué tienen que tener en claro, chicos? Que hay una relación jurídica entre dos sujetos, activo y pasivo. Activo es el Estado, en cualquiera de sus tres formas. El Estado es un sujeto de derecho, es una persona jurídica, pero de derecho público. Nosotros somos los ciudadanos. Premisa de máxima, que justifica la existencia del Estado. Necesidades públicas que tiene que cumplir. ¿Generando qué cosa? Bienes y servicios públicos indivisibles. ¿A través de qué? De la acción o movimiento de la actividad financiera del Estado en cualquiera de sus tres modalidades. Bien, comprendido esto, esos bienes y servicios podrán ser indivisibles o divisibles. Punto. Esto significa traer ahora lo que básicamente se denomina gasto público y recurso público. Nuevamente, cara y contracara de la moneda. Si yo traspolo, es decir, si yo asimilo, mejor dicho, lo que sería nuestra economía individual, la de nuestra familia, la de ustedes viviendo solos, trabajando o no, o estando en pareja, o teniendo niños, o manteniendo a sus papás, no importa. La economía familiar, les decía, y por eso quiero traer esto a la realidad. Al Estado le pasa exactamente lo mismo que a nosotros. El Estado tiene que gastar. ¿Pero por qué tiene que gastar? Porque recuerden, tiene que satisfacer necesidades públicas. Pero es muy fácil gastar. Es lo mismo que les pasa a ustedes. ¿Quién no quiere vacacionar en Miami, ir a esquiar a los Alpes suizos, o a Aspen en Estados Unidos en invierno, o a San Martín de los Andes? ¿Quién no en vacaciones de invierno? ¿Quién no quiere cambiar cada 2 años el auto? ¿Quién no quiere ir todos los fines de semana a cenar o divertirse con amigos? Todos tenemos necesidades, pero esas son necesidades propias, que las cubrimos a través de ¿qué? En la acción de gastar con ingresos propios. Trabajando, poniendo un emprendimiento, siendo empresarios, trabajando en relación de dependencia, dando clases como mi caso, haciendo actividades lícitas, ¿sí? Las ilícitas no se cuentan porque estamos en la facultad. Pero también es una manera de generar ingresos. Bien, al Estado le pasa lo mismo.
La idea a priori para entender el concepto de gasto público, es decir, antes de darle el concepto de gasto público, es que el Estado es un sujeto de derecho. Desarrolla en todo momento acción, movimiento. Y por eso, habíamos dicho en la primera clase, en la que nos conocimos, que desarrolla una actividad financiera y económica. ¿Y qué hace en esa acción? Adquiere bienes y o factores de la producción, trata de combinarlos de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para que en esa combinación de las tres modalidades que les expliqué en la primera etapa de la clase de hoy, pueda generar bienes y servicios públicos. ¿Por qué? Porque como tal, el objetivo de máxima, ¿cuál es? Satisfacer necesidades públicas. Y el resumen en estos tips de lo que tienen que entender de la actividad financiera que hace el Estado. ¿Para qué? Para poder entrar al concepto de gasto público. La idea entonces es que el Estado, ¿qué hace? Eroga, pone la mano en el bolsillo para adquirir bienes y factores de la producción. Cuando hablo de qué tipo de gasto, no cualquiera. El Estado, en cualquiera de sus tres formas, lo que hace en el momento de erogar es gastar y genera el concepto de gasto público. Por eso digo que conceptualmente el gasto público es la erogación ejecutada por el Estado. ¿Para qué? Para adquirir bienes y servicios y factores de la producción. Que de la combinación a través de las distintas políticas y demás, intentará cubrir de la manera más correcta, más adecuada, la generación de bienes y servicios públicos. Ya sea combinándolos, adquiriéndolos directamente en el mercado, para así que dar por cumplida la finalidad, que es la satisfacción de las necesidades públicas que cada uno de nosotros demandamos como sujetos pasivos o ciudadanos. Ese es el concepto que, utilizando cada una de las variables y elementos que vine explicando hasta este momento, sería el concepto más cercano a gasto público. Si ustedes a través de la bibliografía quieren dar otro concepto, no hay ningún problema, pero sean coherentes, sepan explicar el porqué del concepto que resulta diferente al que les estoy dando. En esa acción de gastar, el Estado, como sujeto de derecho público, como persona jurídica, va a generar efectos en la economía. Y traigo a colación lo que siempre pasa. Este año es muy particular. Este año estamos de a poquito tratando de salir de la pandemia que nos agarró el año pasado. El año pasado fue una disrupción para todos. En lo afectivo, en lo económico, en lo personal, en lo familiar, en lo general, en todo. Todos estamos en crisis producto de la pandemia. Estamos tratando de salir de la misma. Es decir, hay efectos. Y cuando el Estado como sujeto de derecho público gasta, genera efectos. ¿Y genera efectos sobre qué? En la economía. Y en particular este cuatrimestre, o este año, ¿qué está pasando? Venimos de las elecciones de antes de ayer. Estamos saliendo de las primarias, que es simplemente, digamos, un posicionamiento de los partidos políticos que pretenden ir a noviembre a las elecciones definitivas para la renovación de diputados. Todavía no son simplemente elecciones legislativas. ¿Y qué marcó? ¿Qué marcó, digamos, el resultado de esa elección? Que la gente votó por lo que hizo mal el Estado como sujeto de derecho público en un montón de cosas. No voy a hablar de política acá, o sea, yo no voy a bajar lineamientos políticos, yo simplemente voy a hablar de la realidad. El Estado gastó mal, el Estado gasta mal, pero no gasta mal porque sea Fernández o porque sea la dupla Fernández-Fernández. Gastó mal siempre. ¿Por qué?
Porque el grave defecto que tiene el Estado, ¿cuál es? Gasta por encima de lo que recauda, gasta por encima de sus ingresos. Hace lo que muchas veces nosotros, en nuestra vida familiar, hacemos. Nos endeudamos. El problema es que si yo me endeudo con la tarjeta de crédito, si yo me endeudo a través de un préstamo, si yo me endeudo con una prenda o con una hipoteca en el formato de las garantías que en el mercado privado, para poder acceder a un determinado monto de dinero, que sería el mutuo, es decir, un préstamo cualquiera, con garantía prendaria o con garantía hipotecaria, la pago yo. Y si yo no la pago o incumplo, ¿qué pasa con esa garantía hipotecaria o prendaria? Me la ejecutan. Si yo dejo de pagar la tarjeta de crédito, me la cortan. Es decir, hay todo un proceso que ustedes saben por contabilidad, que es la depuración del deudor. El deudor es intimado, si el deudor no cumple, se lo vuelve a intimar, se le advierte, va a gestión judicial y finalmente, para no declararlo incobrable, va a un juicio. Eso nos pasa a nosotros, cuando no pagamos la tarjeta, cuando no pagamos los préstamos, cuando no pagamos nuestras cuentas. El Estado, esa cosa inmóvila, ese elefante blanco, esa persona jurídica, tiene una particularidad, debería ser igual. El problema es que cuando a nosotros nos ejecutan por incumplir con nuestras deudas, perdemos o el auto, o la casa, o la posibilidad del plástico que nos permitía financiar nuestras compras. Al Estado no le pasa eso. El Estado se endeuda por encima, contrae nuevas deudas, refinancia sus deudas, y quien lo paga no es el que hizo mal la tarea. El que lo paga, ¿quién es? Somos todos nosotros. Nosotros que somos los ciudadanos que votamos y que exigimos, porque tenemos carencia, el cumplimiento de, ¿qué cosa? La prestación de ese sujeto particularísimo, único prestador que es el Estado, de que cumpla ¿con qué? Con bienes y servicios públicos, produciéndolo en cualquiera de sus tres modalidades. Entonces, lo que queda del endeudamiento, lo que queda de la refinanciación, lo pagamos todos. Todos los ciudadanos. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Que ahora que votamos, ¿cuál fue el palazo que recibió el gobierno nacional, el provincial y demás? Sin hablar de ningún partido político. El oficialismo, el gobierno nacional, recibió un palazo ¿en qué cosa? En las elecciones, ¿por qué en las PASO? Porque lo que estuvo gastando en la pandemia, en la administración de la crisis, fue malo. Gente sin empleo, situaciones tristísimas que tienen que ver con la salud pública justamente, con la educación pública. Todo esto que hace por el mal manejo que el año pasado hayamos tenido que salir los docentes a ver cómo diablos, perdón, no es una mala palabra, pero cómo diablos hacíamos para seguir dándoles clase. Yo históricamente disfruté siempre de dar clases, de estar en contacto con ustedes en el aula. Para los que me conocen saben de que soy súper acelerado, súper, digamos, histriónico, por decirlo de alguna manera. Borro, pongo, llevo, borro, pongo colores, saco, y vamos sacando la clase y vamos compartiendo, y hay un feedback, hay un ida y vuelta. Bueno, tuvimos que aprender. Ustedes tuvieron que aprender, quizás no tanto como nosotros, que somos más grandes, pero tuvimos que aprender, contratar esta plataforma, que como es gratis hasta los 40 minutos, tenemos que pagar nuestro bolsillo, porque lo que nos daba la facultad era pésimo. Hicimos la prueba de tomarles el examen en forma virtual a través del aula virtual. Fue un desastre. Para los que están recursando y quedaron libres el año pasado, saben lo que pasó. Tuve que aprobar a los chicos, no me pasó solamente con mi materia, me pasó con la materia de la carrera de grado, de contador, en Trido. Tuvimos que aprobar con un solo parcial, porque el aula virtual, que era la panacea, digamos, que nos vendió la facultad, la universidad, nos decían que, bueno, que con el aula virtual se podía todo. Mentira, no se puede nada. El aula virtual es simplemente una herramienta como el correo electrónico. ¿Para qué? Para comunicarnos con ustedes, chicos, nada más. Pero rendir en el aula virtual. Los chicos que están recursando han llorado en los exámenes, ¿por qué?
porque la conexión era mala, porque el aula virtual no aguantaba y demás. Entonces, todo eso generó presentar una realidad, que la salud que aparentemente era muy buena y que la infraestructura era muy buena, no era tal, que la educación en la forma en que nos vendían no era tal. Entonces saltaron todos los problemas. Es como cuando nosotros en nuestra casa barremos y juntamos el polvillo o la basura debajo de la alfombra. Bueno, al Estado le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque en la acción de gastar, el Estado genera efectos sobre la economía. Y esos efectos sobre la economía pueden ser buenos o malos. En el resultado de las PASO del domingo es la fiel expresión de que nosotros como ciudadanos, en su mayoría, me hago cargo de lo mío, en su mayoría se votó de un voto castigo. ¿A qué? A la mala administración que hizo el Estado como sujeto de derecho público en esa acción de gastar. El Estado obró mal, el Estado hizo las cosas mal, o quizás no del todo mal, pero no fueron suficientes, ¿sí?, en la acción de gastar. ¿Por qué? Porque si el Estado gasta, por el concepto que recién dije, va a influir sobre qué cosa, sobre la demanda global de bienes y servicios del mercado. Es decir, si el Estado promueve a través de un contrato de concesión, como hablábamos hoy, como tercera alternativa de la modalidad de producir bienes y servicios públicos, ¿se acuerdan? Autopistas, aeropuertos y demás. Y hacia ese contrato, ¿qué es lo que se genera a partir de esa situación? Se genera empleo. La empresa que actúa como concesionaria va a necesitar gente que esté trabajando en la obra. Va a, una vez terminada la obra, a generar contratos de alquiler, que los va a explotar él. Va a generar empleo porque ese mismo que va a poner el emprendimiento en la terminal de ómnibus va a tener que contratar un cajero, una persona que trabaje. Es decir, todo tiene que ver con todo. ¿Y quién es el motivador o el sujeto que activa todo eso? El Estado. Por eso, cuando el Estado gasta, acciona a través del gasto público, interfiere, influye o genera efectos directos sobre los bienes y servicios. Pero estoy hablando de bienes y servicios no públicos, sino bienes y servicios de la economía, de ese cuadrado perfecto, dentro del cual el Estado es un sujeto más con el resto de las personas humanas o sujetos, personas jurídicas de derecho privado. Por eso, si influye sobre la demanda global, ¿qué otro efecto tiene el gasto público en la economía, además de la demanda? En el nivel de producción, en el nivel de empleo, en la balanza de pagos. ¿Por qué en el nivel de producción? Porque si se activa, que son los anuncios que aparentemente se van a anunciar ahora, valga la redundancia, a más tardar mañana o pasado, para poder dar vuelta el resultado de las PASO a nivel nacional, es tratar de ¿qué? De poner plata en el bolsillo a la gente. Pero una cosa es poner plata en el bolsillo a la gente para poder gastar más, y otra cosa es incrementar el nivel de producción. Cosa que en este momento en nuestro país está totalmente desvirtuado. ¿Por qué? Porque venimos de una pandemia. ¿Qué pasa con el nivel de empleo? Si el Estado gasta, influyendo en la demanda global, ya sea de bienes y servicios del mercado privado o local y de bienes y servicios públicos, ¿qué pasa? Hay más oferta de trabajo, que es el grave problema que tiene nuestro país, en todos los sectores, nacional, provincial y municipal. Y si el Estado gasta, influye en la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque así como cuando hablábamos de las cuestiones de los aranceles de importación y exportación, cuanto más nivel de producción haya, más nivel de empleo exista, macroeconómicamente, la balanza de pagos va a ser favorable, es decir, van a haber más ingresos de dólares al país, otro de los grandes problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque hay más exportación. ¿Qué otro efecto con el gasto público se genera en la economía? En la redistribución del ingreso nacional y en el bienestar general. ¿Qué es lo que la política redistributiva intenta, digamos, y en particular para dar vuelta el mal resultado de las PASO del gobierno nacional en lo que tiene que ver con la economía? ¿Qué es lo que va a tratar de hacer? Va a tratar de ponernos plata en el bolsillo. ¿Van a subir el salario mínimo vital y móvil?
van a subir los subsidios de las AOH y todo lo que sean ayudas sociales para que la gente pueda estar un poquito mejor. ¿Eso les va a ayudar? No, porque la gente lo que necesita es trabajar. Lo que pasa es que la realidad hace de que no exista trabajo porque no hay producción. Y por último, si genera todos estos efectos en la economía, hay una condicionalidad. ¿Cuál es la condicionalidad para que el gasto genere esos efectos en la economía? Si el gasto es la aplicación, el recurso, que es el ingreso o la fuente positiva, vamos a decir que el gasto público genera efectos en la economía en la medida en que los recursos o los ingresos o la fuente positiva sean lo suficientemente grandes como para poder financiarlos. Porque o si no, la interdependencia entre ambos haría de que lo que estamos viviendo ahora, que el Estado siempre gasta por encima de lo que recauda, gasta por encima de lo que ingresa. Lo que pasa en nuestra economía. Tenemos pretensiones de primer mundo pretendiendo ir a vacacionar en invierno, ir a vacacionar en verano en el exterior, pero tenemos ingresos insuficientes. Entonces, ¿de qué manera voy a, en mi economía familiar, tratar de cubrir la fuente positiva, que son los recursos que financian mi gasto familiar, de cubrir con parte de esas necesidades, endeudándome? Y al Estado le pasa exactamente lo mismo. Entonces, ojo. Profesor, Sí. habría que preguntar, ¿no? O la gran pregunta es si hace años que venimos gastando más de lo que se ingresa, es por qué seguimos en la misma, ¿no? ¿Por qué de una buena vez nos empieza a reducir el gasto y empezar a generar trabajo genuino? O sea, por ejemplo, no sé, cobrar menos impuestos a la gente puede consumir más, puede generar nuevos puestos de trabajo en el sector privado, digamos, y creo que de alguna manera no sé, por lo que trato de entender de lo que se está hablando, generaría mejor la economía que seguir gastando a través del Estado cuando evidentemente siempre llegamos a un resultado negativo en vez de positivo, ¿no? Sí, pero lamentablemente, vos tenés toda la razón del mundo, lamentablemente eso no se puede lograr en el corto plazo, es decir, de acá para noviembre no se va a dar vuelta la tortilla, No, como decía obviamente. mi abuela, ¿entendés? O sea, esto tiene que ver con una mala costumbre que ni siquiera tiene que ver con los Fernández, ni con No, para Macri, nada. no. Esto es histórico, porque hay un Hace gran años. defecto que tenemos todos, chicos. Así como a mí me gustaría hacer una vida como la que les decía, desde el absurdo, digamos, ir a vacacionar todos los veranos a Miami, ir a esquiar todos los inviernos a, qué sé yo, al sur, eso significa dinero. Es decir, todos tenemos pretensiones, decía mi abuela, decía eso, todos tenemos pretensiones de príncipes, pero muchas veces tenemos ingresos de un simple laburante. Entonces, eso mismo le pasa al Estado. Y nosotros tenemos como sociedad un gran defecto. Siempre somos cortoplacistas, es decir, tratamos de que, por ejemplo, caer en la trampa del gobierno de turno, no importa, porque lo hizo Macri para poder dar vuelta en su momento las elecciones. ¿Se acuerdan cuando fueron a segunda vuelta y que se perdió y que ganó Fernández? Bueno, ahí se logró el 41%, estuvieron a punto, pues estaban peleándola, digamos, por ver quién en la segunda vuelta resultaba ganador. Bueno, ganó Fernández con todo lo que eso significó. Ahora bien, ¿qué hizo Macri en el tiempo de las PASO? ¿Se acuerdan ustedes que cuando van a la segunda vuelta, en el 2018, ¿qué fue lo que dijo el hoy presidente Fernández? Que el dólar, que estaba a 42, estaba muy bien, que a él lo consideraba oportuno que subiera a 60. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿qué pasó? Finalmente empezó al otro día se fue a 60 y ahora el tipo de cambio en el blue está en 181, cerró hoy. Fíjense todo lo que pasó. ¿Por qué?
porque siempre somos facilistas. Es decir, hay una sociedad también que cuando le ponen plata en el bolsillo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Ahora 12, todo lo que tiene que ver con el Ahora Misiones, en la provincia de Misiones y demás, que es necesario para poder reactivarlo. Yo no digo que esté mal. Ahora bien, eso tiene un precio. ¿Quién lo paga? Todos nosotros. Así ustedes hagan uso o no de la Hora 12, por ejemplo, o el Ahora Misiones, en el reintegro que se hace vía el Banco Macro o el Banco Nación, para poder consumir de lunes a miércoles, y el Ahora Carne, y el Ahora Pan, y todo esto que hay. Eso en una economía real no existe. Ustedes van a Estados Unidos y eso no existe, no se da. ¿Pero por qué se tiene que implementar? Porque si no, la gente no puede comprar. Esa es la realidad. Y va y compra de lunes a miércoles, y va y compra una camisa, o va y compra ropa interior, o va y compra una heladera, la más barata que pueda, en 24 cuotas. ¿Pero por qué? Porque hay un acuerdo entre el gobierno, que paga parte de la financiación, porque eso no es gratis, lo pagamos todos, y también los bancos, que necesitan activar digamos, sus resultados. Se hace cargo de la misma. Y también los comercios se hacen cargo de la misma. Es decir, todo lo que se recibe de arriba, chicos, no es gratis. Es como siempre habrán leído en los diarios últimamente. Para poder beneficiarme en algo, hay alguien de la comunidad, el resto de los ciudadanos, que lo está pagando. Para que pueda gastarse, los recursos públicos que son estimados, ¿surgen de dónde? De los tributos. Y si los tributos no se recaudan, es imposible que se pueda gastar. Por eso se produce el desbalance. Y sí, en Argentina tenemos 170 impuestos, y creo que creo que gran parte de la sociedad, digamos, siempre se dice, es gratis, pero en realidad, como usted bien dice, nada es gratis. Todo sale a un lado, y desde una virome que uno consume, desde una hoja para la facultad, todo tiene impuestos, todo está recargado de impuestos. Tal cual, yo creo que lo habrán visto, pero lo iba a buscar, pero no tuve tiempo. Hace 2 semanas más o menos salió en una consultora muy interesante, algo básico, o sea, presentaban, lo habrán visto ustedes, o por lo menos en algún titular, salió en La Nación, en Clarín, y también en los canales de noticias. Algo básico. Una porción de carne, una fruta, una verdura, un auto, un pasaje, cualquier servicio, o sea, ejemplos. ¿Cuánto representa en el precio de la manzana que compro, de la naranja que compro, del auto que compro? ¿Cuánto representa de ese precio final que yo como consumidor final lo tengo que pagar? ¿Cuánto hay realmente de costo, de margen de ganancia y de impuestos? Cuando ustedes analizan cuánto sale un kilo de carne acá, cuánto sale un kilo de carne en Brasil, o cuánto sale un kilo de carne en Estados Unidos, si yo lo primero que lo tengo que unificar, digamos, lo tendría que hacerlo todo en pesos o todo en dólares. Ahora bien, cuando veo el componente del precio, cuánto representa de impuestos, lo que el consumidor final tiene que pagar, es una locura. Generalmente el 40 o el 45% de cualquier producto que ustedes compran, cuando van al súper, cuando se compran una pastilla, cuando se compran, como dice la compañera, una virome, una hoja, representa la incidencia en el precio de los impuestos. ¿Y esos impuestos a dónde van? Van al Estado. Son parte de la fuente positiva que habilita esa condicionalidad. Cada vez que yo quiero gastar más, tengo que recaudar más. Y la única manera que tengo como Estado es cobrando más. El tema es que cuando la economía está como está, se hace imposible. Son las 9:05. Vamos a dar finalización con la última parte, porque ahora quiero que les cierre para poder terminar de cerrar la idea. Así como tengo una parte que es el gasto público, que hace el Estado como sujeto de derecho público, el Estado tiene otra parte que es la fuente positiva. Lo que técnicamente en finanzas públicas se denomina recurso público o ingreso público, también lo van a encontrar. ¿Cuál es el tema con recurso público para que nos ubiquemos? Traslademos en ese sujeto de derecho público nuestra economía familiar. Ustedes pueden tener como ingresos su
mensualidad, si están en blanco, su sueldo o sus comisiones como ingresos, ya sea porque trabajan en relación de dependencia o trabajan a comisión, o tienen un negocio, o son empresarios, ayudan a sus papás, son accionistas, son industriales, son fabricantes, no importa. Esa es la fuente positiva. Ahora bien, así como nos pasa a nosotros, cuanto más gano, cuanto más trabajo, debería ganar más. Al Estado le pasa algo muy particular. El Estado tiene un grave problema. Para poder generar esa fuente positiva que le permita cumplir con la premisa de hacer el gasto público, de ejecutar el gasto público, tiene que recaudar. Mientras el gasto, así como en la contabilidad, siempre digo todos los años, es un cargo cierto y de cálculo exacto. ¿Por qué? Porque el Estado sabe cuánto va a gastar en salud, cuánto va a gastar en educación, cuánto va a gastar en justicia, cuánto va a gastar en seguridad, en defensa, en todos esos servicios públicos indivisibles. Tiene claramente el monto que va a gastar para el año siguiente. Ahora bien, cuando hace el cálculo de recursos, la fuente positiva o los ingresos, como esa fuente positiva es el poder de compra, el grave problema que tiene el Estado es que esa fuente positiva es una estimación. Es decir, el Estado, cuando define los recursos públicos, siempre estima, siempre dice que en circunstancias X de determinadas variables, llámese la inflación, llámese la demanda, llámese situaciones aleatorias, como por ejemplo pasó con la pandemia el año pasado, que nadie lo previó, y que para el presupuesto que se está ejecutando este año, como no se previó, pensaron de que las vacunas iban a llegar y que todos íbamos a estar sanos, y no fue así. Entonces, como pasa en la contabilidad, el gasto público es un cargo cierto y de cálculo exacto. Los recursos o la fuente positiva, el ingreso público, es estimativo. Es como si fuera una previsión. Vieron que en la contabilidad siempre tienen problema en la contabilidad cuando hablamos de ingreso, resultado positivo y ganancia. Y cuando hablamos de costos, vemos que el costo se activa, se convierte una vez consumido en gasto y puede convertirse en pérdida. Todo eso de la contabilidad lo traigo como colación para ubicarlo en el ingreso y en el gasto público. En el ingreso, recurso público, la gran condicionalidad o característica que tiene el Estado es que el recurso siempre es estimado. Yo puedo decir tranquilamente, como decía la compañera, en la República Argentina hay más de 140 impuestos, sí, que puedo generar 10 más para el año que viene, porque necesito gastar tanto y entonces tengo que crear nuevos impuestos. Sí, perfecto. Ahora, pregunto, si nosotros como consumidores, que es la fuente más fácil de recaudar por parte del Estado, que es cuando yo voy al supermercado y compro un kilo de carne, o voy y compro un kilo de azúcar, o lo que sea, estoy pagando el impuesto en el ticket que pago en el supermercado, pregunto, si la demanda baja, ¿qué pasa con los recursos? Hay menos recursos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se hace la estimación de los recursos, hay que tener en cuenta una serie de variables que se vinculan con la economía. Entonces, por eso digo que el recurso o el ingreso público es el poder de compra que tiene el Estado como sujeto de derecho público. ¿Para qué? Para ejecutar la actividad financiera. Por eso digo que la fuente positiva o recurso público no es otra cosa que, como conclusión, la fuente positiva que permite financiar el gasto público. Sabiendo entonces que el recurso público es estimado y el gasto público es de cálculo exacto y cierto, vamos a ver cómo se compone esa fuente positiva. El grave problema que tenemos. Es decir, cuáles son los elementos que le permite al Estado poder hacerse de los ingresos o de esa fuente positiva.
Lo más fácil. El precio de venta de bienes y servicios que generados por el Estado o el beneficio de las empresas del Estado es un recurso público genuino. Es decir, cuando el Estado produce algún bien o algún servicio, sea que lo haga a través de las empresas del Estado o a través de alguna de las tres modalidades que dije al principio de la clase, ese precio de venta es un recurso público, es un ingreso positivo para el Estado. Serían los menos en la bolsa de la composición. ¿Por qué? Porque los más importantes, ¿cuáles son? Los tributos. Esto es lo más importante. ¿Qué son los tributos? Los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Es decir, los tributos, lo vamos a ver en la clase siguiente, no es otra cosa que la estructura tributaria que permite al Estado financiar el gasto público a través de una norma legislativa que define en cualquiera de sus tres formas qué cosa. ¿Qué es la materia gravada o qué es lo que está gravado? ¿Cuál es el momento en que se debe pagar el tributo? ¿Cuál es el monto que se debe ingresar? ¿Cuál es la alícuota? ¿Y cuáles son las cuestiones formales que hacen a la liquidación de cada uno de ellos? Esto simplemente como una introducción. Después vamos a dar una clase completa con todo lo que tiene que ver con recursos tributarios. Lo que tienen que entender que en el punto B, cuando hablo de que es la fuente más importante de ingresos o fuente positiva con la que cuenta el Estado para poder ejecutar el gasto, los tributos tienen siempre como sustento una norma legal, una norma jurídica que define el objeto, el nacimiento del hecho imponible o el hecho imponible propiamente dicho, la base imponible, la alícuota y la modalidad de ingreso. Bien, si como parte de ese recurso público el Estado, al vender bienes y servicios generados por él mismo o a través de sus empresas, o lo genera a través de los tributos, ¿qué pasa cuando el Estado con A y B no alcanza a financiar el gasto público? Hace lo mismo que nosotros hacemos en la economía familiar, nuestra economía doméstica. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando no llega a fin de mes, chicos? Uno se endeuda. Uno se endeuda y dice, bueno, la situación está complicada, por no decir una mala palabra, para todos, no importa el bolsillo del humilde, del clase media o de clase alta. Para todos la situación está muy complicada. Entonces, ¿qué hago yo en mi economía familiar? Me endeudo. ¿De qué manera? Si tengo acceso a una tarjeta de crédito, pago el mínimo. Si no tengo una tarjeta de crédito, le pido a mi papá, le pido a mi hermano, le pido a mi pareja. Pido un préstamo. Esa es la realidad. De manera formal o informal. Recurro al mercado local con alguna de estas agencias de préstamo locales que hay en la ciudad de Posadas, la mayoría lo conoce, ha pasado o inclusive están endeudados con ellos y los masacran con la tasa de interés que les cobran. O pagan el mínimo de la tarjeta de crédito. O ya cuando no tienen ninguna de las dos cosas, ¿qué hacen? Se entregan y esperan la ejecución. Bueno, al Estado le pasa exactamente lo mismo. Nada más que cuando nosotros hacemos eso es una deuda privada. Para el Estado, ¿sí?, es una deuda pública. ¿Y de qué manera el Estado se endeuda públicamente? ¿De qué manera contrae endeudamiento público? Lo mismo que hacemos nosotros. Si nosotros utilizamos la tarjeta, si nosotros vamos al banco y pedimos un préstamo, si nosotros refinanciamos la deuda que teníamos a mayor plazo porque no la podemos seguir pagando, el Estado hace exactamente lo mismo. Recurre al mercado local. Cuando hablo de mercado local me refiero
al mercado financiero, a las entidades bancarias. Si no hay crédito, porque ¿cuál es la palabra crédito? ¿Cuál es el origen de la palabra crédito? Viene de credere, de creer. Cuando una persona tiene crédito moral, tiene crédito ético, tiene crédito en su palabra, lo que en la época de nuestros abuelos pasaba. ¿Qué pasaba antes? En la época de mis abuelos se prestaba el dinero y porque uno creía en la persona, no se firmaba nada, porque uno suponía al prestar dinero que me lo iban a devolver. Ahora no pasa eso directamente. Bueno, al Estado le pasa exactamente lo mismo. El Estado tiene una capacidad de repago como cualquiera de nosotros al pedir un préstamo en el banco o al pedir una refinanciación. ¿Qué es lo que hace el banco para poder habilitarnos un préstamo que le pedimos? Lo primero que analiza es si yo voy a poder pagar. ¿Y qué nos pide? Papeles. ¿Y cuáles son esos papeles? Armar una carpeta. ¿Y qué dice esa carpeta o qué tiene esa carpeta? Los ingresos que ustedes tienen, chicos. Los ingresos en relación de dependencia, su facturación, cuánto pagan de ingresos brutos, qué categoría tienen en el monotributo, si pagan autónomos, si presentan declaración jurada de ganancias, cuál es la declaración jurada anual de ingresos brutos, si es un pequeño emprendimiento. Entonces, ¿el banco qué hace? Toma todas esas variables, hace una combinación algorítmica y dice, bueno, a la señorita María fulana de tal, le da su capacidad de repago para prestarle tanta plata. Bueno, al Estado le pasa exactamente lo mismo. El tema es que históricamente, como hablábamos hace un rato, el Estado gasta más de lo que tiene como fuente positiva. Entonces, ¿de qué manera se endeuda el Estado? Recurre al mercado local, entidades bancarias. No lo puede hacer más porque ya no tiene capacidad de repago. ¿Qué hace? Toma deuda. ¿De qué manera toma deuda? Emite títulos. ¿Qué tipo de títulos? Emite títulos públicos. Es lo mismo que en algún momento ustedes estudiaron en contabilidad, cuando la sociedad anónima emite acciones. Bueno, el Estado emite títulos y se compromete a que en 2 o 3 años, a una determinada tasa, en pesos o en dólares, a una determinada cláusula de ajuste, va a haber una amortización del capital. Es decir, aquel que compra el título va a recibir una capitalización. Después, ¿qué pasa con el Estado nacional? O el Estado provincial o los municipios. No cumplen, refinancian, y así vamos. Pero esa es la deuda pública. No es otra cosa que la acción de pedir un préstamo en el mercado local financiero, la Argentina, o en el mercado internacional. De endeudarse generalmente a través de la emisión de títulos públicos, de la modalidad que sea y con los nombres infinitamente posibles, que son siglas que por ahí habrán escuchado hablar hace muchos años de los famosos Bonex. Bueno, hay infinidad de títulos públicos que importan el endeudamiento del gobierno en nombre del Estado, o sea, en nombre de cada uno de nosotros. ¿Con qué? Con terceros. ¿Y de qué otra manera, esta es lo más chiquito, podría como punto D, no, perdón, no como punto D, como punto D sí, no la más chiquita, sino algo que conocemos todos. Ya el Estado no tiene manera de endeudarse, porque ya llegó al límite. Es lo que está pasando ahora a nivel nacional. ¿Qué hace? Emite moneda. Emite moneda y genera lo que técnicamente se denomina inflación histórica en nuestro país, en donde la cantidad de bienes y servicios de la economía, es decir, lo que la economía produce, es decir, el Producto Bruto Interno de nuestra economía nacional, tiene que ser coincidente con la cantidad de moneda local que está circulando. El problema histórico que tenemos nosotros es de que la cantidad de bienes y servicios que produce la economía está siempre por debajo de la cantidad de dinero que emite el Banco Central. Por eso, como nuestra moneda no vale nada y se produce esta diferencia, esta desigualdad, la cantidad de plata que hay en el mercado local pierde valor y todos los meses la inflación no baja del 3%, ahora fue del 2,5% en agosto, y la interanual es del 52%, cuando en el presupuesto se había previsto que
de enero de este año a diciembre, la inflación iba a ser del 29%, y seguramente va a llegar a más del 60%. Y lo último, lo más chiquitito, y acá sí terminamos, otros, es decir, todo lo otro con lo que cuenta el Estado como para poder tener fuente positiva de ingresos. Son las penas pecuniarias, a través de las sanciones, y los precios de los bienes decomisados o confiscados. ¿Qué son las penas pecuniarias? Son las sanciones, es decir, las multas que el Estado, a través del órgano de recaudación, aduana o AFIP, a nivel nacional, o en la provincia, a través de a través de la ATM, Administración Tributaria de Misiones, ex rentas, o la municipalidad cobra. Esas penas o sanciones por algún ilícito son recursos positivos, son fuente positiva, pero representan un porcentaje ínfimo. El precio de los bienes decomisados o confiscados, todo lo que tiene que ver con los operativos que hace la aduana o los órganos como la prefectura, la gendarmería, cuando decomisan el contrabando y demás, todos esos bienes que después se venden por subasta pública son precios de bienes decomisados o confiscados. Son, digamos, de la composición de la fuente positiva, la menos significativa. Los más importantes son D, tributos, que lo vamos a ver, consumo de detenimiento, C, la deuda pública, y D, emisión de moneda. Para concluir, pregunta del millón. ¿Es correcta la siguiente afirmación? Si yo digo que hay una relación de conectividad o de interdependencia entre los recursos y los gastos, pregunto si esta afirmación es correcta. La determinación de los gastos es previa a la percepción de los recursos, o los recursos dependen de los gastos para su determinación. ¿Qué me responderían ustedes? Esta es la pregunta que siempre me hago yo, ya lo vengo planteando desde la primera clase. Es como que está primero, el huevo y la gallina, ¿sí? Para hacerlo fácil. Si hay una relación de interdependencia, si uno depende del otro, ¿puedo decir que los gastos en su determinación, es decir, en su cálculo, resultan previos a la percepción de los recursos? ¿O debo decir lo otro? Los recursos dependen de los gastos para su determinación. Ninguna de las dos afirmaciones es correcta. Ambos son interdependientes o están interrelacionados. ¿Por qué? Es la misma pregunta que hacíamos cuando planteábamos el tema de la necesidad pública. Si el Estado como sujeto de derecho público es el único prestador, eso hace de que la existencia de las necesidades públicas justifiquen la existencia del Estado, y no, habíamos dicho. Acá exactamente igual. Ambos son interdependientes, ambos conviven en forma concurrente. ¿Por qué? Porque no es cierto que si el cálculo de los recursos es estimado, yo para poder gastar primeramente tengo que recaudar. Sí, es cierto, pero el recurso es estimado. Ahora bien, si tengo los recursos estimados perfectamente determinados, ¿voy a poder gastar en consecuencia? No. Ambos son interdependientes. Es decir, para poder gastar, yo primero tengo que recaudar. Pero para poder recaudar, primeramente tengo que definir cuál es mi política de gasto público. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, la consolidación de ese instrumento, que es la acción de gastar por un lado, cargo cierto y de cálculo exacto, y la de recaudar, que es estimado, ¿dónde queda unido? ¿Dónde quedan en forma interdependiente expresados? A través de una norma legal suprema, que así como la Constitución determina el sistema representativo, republicano y federal, para el Estado, en cualquiera de sus tres formas, nacional, provincial y municipal, se consolida el recurso y el gasto público y expresa la administración financiera que va a hacer el Estado en la ley suprema que se denomina presupuesto. Que casualmente, como pasa todos los años en el segundo cuatrimestre, en el mes de septiembre, la ley de presupuesto en la provincia,
en los municipios y en la nación está siendo tratada. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en los diarios? Y los invito por favor a que lo lean un poquito para bajar a la realidad. Cada uno, ya lo dije en la primera clase, cada uno de los ministros o responsables de cada organismo público, en lo que va de las últimas 3 semanas, se presentan ante la Cámara de Diputados en la Comisión de Presupuesto y dicen, para el año que viene, mi proyección de gastos, o pretendo gastar, X pesos. Dividido en esto, esto y aquello. Pongamos, salud pública, bueno, listo. ¿Qué nuevo equipamiento se va a tomar? ¿Se va a comprar? ¿Qué nuevo personal se va a contratar? ¿Qué nuevos servicios voy a incluir? Y para eso necesito tanta plata. Entonces, determinan el cálculo exacto, cierto, de lo que se va a gastar. Después, una vez que la Comisión de Presupuestos saque la Ley Suprema y la apruebe, vamos a ver cómo lo recaudamos. Se discutirá de qué manera, qué cosa. Se genera la fuente positiva, con los tributos, con deuda, con emisión y demás. Entonces, la Ley Suprema, la que condensa, une al recurso con el gasto público, con todo el análisis que hemos hecho, es justamente el presupuesto, que debe presentarse durante el mes de septiembre, que a nivel nacional se presenta por parte del Ejecutivo a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, que debe aprobarse, pasarse por el proceso administrativo interno a la Cámara de Senadores, sale como una ley, y luego es esa ley suprema, o sea, ese plan de cuentas de alguna manera, el que se va a utilizar ¿en qué? En la gestión de la administración financiera del Estado. ¿Para cuándo? Del 1 de enero del año 2022 al 31 de diciembre del año 2022. Lo mismo en la provincia y lo mismo en los municipios. Con esto terminaríamos la clase de hoy, y en la próxima ya entraríamos a hablar de la clasificación de gasto público, de la clasificación de recursos públicos, y así. Pero recuerden, para todos los que están presentes, y para los que no han podido venir, la próxima clase va a estar a cargo del contador Cassim. ¿Se acuerdan que organizamos, para hacerlo un poco más dinámico, 2 clases de finanzas públicas doy yo, y 2 clases referidas a tributos, justamente, la fuente positiva B de lo que vimos en recursos, lo va a dar para empezar con IVA, Impuesto Nacional, el contador Cassim, en la próxima clase. Por eso les recomiendo, lo que habíamos dicho en la primera clase, tienen que contar con el material de respaldo, la ley de IVA y su decreto reglamentario, comprando la separata de Repar o bajándolo gratuitamente a través de Infolec, que es de acceso gratuito, la ley y el decreto reglamentario, reitero, del impuesto al valor agregado. Y si no compran la separata, no es cara, de la editorial Repar, que está por calle Córdoba, casi Buenos Aires. Es una oficina muy chiquita, no creo que gasten mucho dinero en ese sentido. Entonces ya tienen el material como para estudiar para el final. Así que las próximas 2 clases entonces van a estar a cargo del contador Cassim, el martes que viene y el siguiente, y nosotros nos estamos viendo recién dentro de 3 semanas. Así que buenas noches, siguen cuidándose y nos estamos viendo. Muchas gracias.